Bienvenidos a Cinema 20.1. La verdad es que todos somos conscientes de lo que ha pasado la última semana en torno al sismo del 19 de septiembre de este año. Y la verdad es que no queríamos pasar por alto el volver a recuperar un clásico, el recuperar una película llamada Ace in the Hole, seguro lo pronuncié perfectamente mal, que en México se llamaba Cadenas de Roca y que internacionalmente se conoce también como El Gran Carnaval. Una película de Billy Wilder filmada en 1951 y que nos parece que viene muy a cuento por muchas cosas que han ocurrido en los medios las últimas semanas. Habla precisamente de la prensa, habla precisamente de cómo la prensa trata un caso, una catástrofe, por llamarle de alguna manera. Y para platicar más de esta película, que es como una especie de platiquemos sobre un clásico, están con nosotros el cineasta Jonathan Hernández, alguien que ha estado muy cerca de la industria fílmica, primero como asistente de dirección de películas como Workers, por ejemplo, Yo soy la felicidad de este mundo, y muchos títulos más, y también como productor y como realizador. Hace muy poco en Short se vio un cortometraje suyo. Y por otro lado, Alonso Díaz de la Vega, un jovencísimo crítico y probablemente el crítico más destacado de su generación. Es el crítico de moda, vamos, y lo vieron en el programa de Jean-Christophe John, Mi Cine, Tu Cine, es crítico del Universal, está con Ciro Gómez Leiva, en fin, alguien que está muy en la jugada en este momento. Con ellos será nuestra charla esta noche, pero antes veamos precisamente una cápsula sobre Billy Wilder, este gran cineasta austriaco norteamericano, y sobre Ace in the Hole. Billy, cuyo nombre real era Samuel Wilder, nació en Austria el 22 de junio de 1906. El reportero del diablo 1929 fue su primer guión que mostró su prolífica capacidad creadora. En 1938 comenzó una fructífera colaboración con el dramaturgo Charles Brackett y produjo una sucesión de éxitos de taquilla y algunos de los guiones más brillantes del cine estadounidense. Wilder y Brackett extendieron su colaboración a una relación más estrecha que empezó en 1942, con Wilder como director, Brackett como productor y los dos como guionistas. Ese mismo año dirigió su primera película americana, El mayor y la menor, con Ginger Rogers como protagonista. Wilder dirigió cintas bélicas como 5 tumbas a El Cairo o policíacas como Perdición. También se sintió atraído por temas sociales sobre los que realizó 2 películas importantes: Días sin huella, premiada con los Óscares a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión, y El Gran Carnaval. Se atrevió con el género musical en El Vals del Emperador y también con el espionaje que trató en Berlín Occidente. Dirige una comedia ligera, La Comezón del séptimo año, en la que aprovechó todo el encanto de una Marilyn Monroe en la cumbre de su carrera. En 1957, crea una obra maestra de final imprevisible en el cine de suspenso, Testigo de cargo. En 1959 llega al cenit de su carrera con la irrepetible Una Eva y dos Adanes, obra fundamental dotada de una notable acidez crítica que incluye una de las frases más célebres del cine. I'm a man. Well, nobody's perfect. En los años siguientes, surgirían títulos míticos como El apartamento, quizás su obra más completa, una mezcla de comedia y drama premiada con 2 Óscares. La década de los 50 resultó extraordinaria para el realizador austriaco. Prácticamente todos sus títulos son imprescindibles para entender la capacidad como autor de Wilder. Una de sus películas más redondas de este periodo es El Gran Carnaval. Las malas noticias se venden mejor que las buenas, porque una buena noticia no es noticia. Relato basado en hecho real, un accidente ocurrido en Kentucky en 1925, en el que murió un hombre que ha quedado atrapado en las profundidades de unas cuevas ubicadas en montes sagrados para los indios del lugar. El Gran Carnaval narra la historia de Chuck Tatum, interpretado por Kirk Douglas, periodista exitoso venido a menos por su adicción al alcohol. Un hombre sin escrúpulos dispuesto a todo por volver a tener un lugar en un gran diario de Nueva York.
Tatum encuentra en la tragedia de un minero atrapado en una montaña la manera de saltar al éxito del periodismo. Entonces, en contubernio con el sheriff del pueblo, el contratista y la esposa del minero, no solo convierte el caso en un espectáculo, sino que además retrasa cuanto puede el rescate. La película indaga sobre el tema del periodismo sensacionalista y el público ansioso por las noticias escabrosas. Se sirve del estilo noir para mostrar una crítica feroz de la sociedad estadounidense en uno de los momentos más críticos de la cacería de brujas. Wilder ofrece uno de los más duros retratos del egoísmo humano y de la crueldad de la sociedad contemporánea dentro del mundo de las noticias y los grandes medios de comunicación. Una mezcla de sátira, de tragicomedia y drama clásico. La atmósfera asfixiante bajo el sol cegador del desierto, como en el mundo de la cueva llena de polvo y de escombros donde apenas se puede respirar. El polvo, protagonista del exterior y del interior para amplificar la sensación de angustia. La zona oscura del derrumbamiento no puede ser más claustrofóbica. Con un único y pequeño agujero de difícil acceso que puede desaparecer en cualquier momento, el hilo de vida de Leo depende de esa abertura, cuya finalidad también es ambigua, ya que siendo la única forma de comunicarse y mantenerse con vida, llega a convertirse en el único medio para manipularlo hasta el extremo. Bueno, ahí estamos justamente con un poco de información sobre Billie Wilder, un poco de información sobre esta película protagonizada por Kirk Douglas y Jay Sterling, una actriz, la verdad, no tan conocida. Kirk Douglas sí es un hombre que vive, que hoy tiene 101 años y que, bueno, es un actor enorme de películas con Kubrick, como Espartaco, como Paths of Glory, en fin, pues, ¿no? Digo, uno de estos grandes actores del cine clásico norteamericano. Pero bueno, vámonos ahora sí como a lo que nos tiene en este programa, que es Ace in the Hole. ¿Quién quiere arrancar justamente con decirnos por qué una película como esta nos podría parecer pertinente en este momento? Jonathan. Bueno, creo que es una película que viene completamente al caso con situaciones recientes, y no solamente lo que acaba de pasar en la Ciudad de México o en los medios de comunicación mexicanos, sino como con algo que pasa en los medios mundiales, ¿no? Como esta manipulación de la información de parte de algunos periodistas. Creo que no es una generalidad, pero sí creo que hay algunas personas que se nutren del amarillismo y como de este modo de afrontar las noticias o de manipular las noticias. Y creo que también pone de manifiesto y pone sobre la mesa una cosa que me parece muy interesante, que es el papel del público, el papel de las masas dentro de este juego, ¿no? O sea, no es únicamente culpa de un solo lado, no es solamente cuestión de que solamente son los periodistas o el periodismo, la prensa, sino que también hay un morbo y una necesidad y un egoísmo de parte de las masas para este propósito y que se cumpla la cadena, ¿no? A mí hay una frase que me perturba particularmente, que es esta de: las malas noticias venden más, las buenas noticias no son noticias. ¿Opinas eso mismo, Alonso? Desafortunadamente sí. De hecho, yo soy de formación periodística. Entonces, tú eres además maestro de la Carlos Septién, que es donde estudiaste. Que es donde estudié. Enseño ahí crítica cinematográfica. De hecho, el periodismo realmente lo he ejercido poco, digamos, porque no me atrevo a decir que un crítico y un periodista de cine sean lo mismo. Yo creo que son cosas distintas. Pero sí, creo que en la experiencia que he tenido estando en medios, sí puedes ver que las malas noticias son, a final de cuentas, las que valen la pena contar, porque por un lado son las que te dan la capacidad de crítica, ¿no? Porque los periodistas se dedican a buscar lo que hay que corregir dentro de las sociedades. Entonces, obviamente, por un lado, en ese sentido es importante y hasta moral, ¿no? Pero por el otro tienes, desafortunadamente, el periodismo tabloide, el periodismo amarillista, que busca este tipo de cosas y las convierte en una especie de espectáculo
y no especie, yo me atrevería a decir que Tal cual, en un no, espectáculo. exacto, no hay mucha diferencia entre leer un periódico amarillista o ver un noticiario amarillista que, por ejemplo, ponerse a ver alguna serie de televisión o una película popular decidida a hacer entretenimiento, ¿no? Porque a final de cuentas es entretenimiento, eso ya no es información, eso no es noticias, eso no es una búsqueda ética de lo que es el periodismo, de lo que aspira a ser, sino es vender a final de cuentas, es una lógica tremendamente capitalista. Entonces creo que Wilder lo que hace en esta película es precisamente ver esa cultura que se genera alrededor de la nota de interés humano, ¿no? Como le dicen, pero convertida ya en algo completamente de nota amarillista, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, como decías, Jonathan, no es nada más una cosa del periodista que interviene en este aspecto, sino toda la sociedad que se junta alrededor de él. Lo que me llama mucho la atención es ver cómo en la película el personaje de Kirk Douglas, Chuck Tatum se llama, es diabólico, ¿no? Porque va y manipula a la gente, va y manipula a la esposa de este hombre que está atrapado dentro de una mina, manipula a su editor, manipula al jefe de policía. Y eso es muy interesante porque lo que ves es, en cierta medida, un director de cine, ¿no? No un periodista, sí. Porque es alguien que está orquestando su espectáculo. Su historia, claro. Para poder vendérsela al público. Entonces creo que eso es lo interesante de esta película, el ver cómo maneja esta idea del periodista como un orquestador del espectáculo. Estamos a más de 65 años de una película como esta y viéndola o reviéndola otra vez, pensaba en lo poco que ha cambiado probablemente nuestra percepción justamente de las noticias. Hablamos como de prensa amarillista y de alguna manera también pensaba, ¿hay otra prensa que no lo sea? ¿No? O hay en general, leía una periodista chilena hace poquito que decía que el periodista nunca debe estar por encima de la noticia, ¿no? Que la noticia siempre es lo más importante, y justo en una película como esta de Billy Wilder lo que vemos es un poco exactamente lo contrario, ¿no, John? Sí sucede un poco. La verdad es que yo sí creo que hay un sector del periodismo comprometido y que sí tiene como una ética o un respeto por su oficio, por su profesión que hay que resaltar, pero creo que la generalidad sí tiende hacia el sensacionalismo, hacia este tipo de cosas. Billy Wilder es muy interesante porque hace una película que no ha envejecido, ¿no? O sea, una película que no ha envejecido en ningún momento y aparte que es una película inusual en su filmografía, claro. ¿no? Cuéntanos un poco de la filmografía, porque eso nos serviría muchísimo para ubicar. Pues es una película muy interesante por dos razones, bueno, varias, pero creo que hay una que destacar, y es la primera película que hace después de separarse de su guionista habitual, Charles Brackett, en su primera etapa, porque él tuvo como dos guionistas fundamentales, ¿no? Con lo que lo acompañaron a lo largo de su carrera, que es una carrera profundamente prolífica en cuanto al guión, bueno, realización y todo, pero tuvo 12 nominaciones al Oscar, ¿no? Billy Wilder, ¿no? O sea, nada más. Con esta misma, de hecho, estuvo nominado a Mejor Guión. Exactamente. Y aquí trabajó con dos guionistas distintos, nuevos, gente con la que solo trabajó en esta película, ¿no? Y entonces es inusual, aunque él venía a hacer Sunset Boulevard, que es una película también mítica, ¿no? Y aparte una película muy polémica porque es como conocida como uno de los grandes golpes que se le dieron a Hollywood en su momento, y sobre todo a las viejas estrellas que fundaron el sistema de estudios y Hollywood y todo lo que implicaba, ¿no? Entonces, es una película muy inusual, me parece también, porque a pesar de que Billy Wilder se caracteriza por lo canallas, podríamos decir, de sus personajes protagonistas, ¿no? O estos perdedores como ilustres que siempre dibuja. Solo pensar en el personaje principal de Double Indemnity, o en el personaje principal de Sunset Boulevard, ¿no? O estos que va él dibujando a lo largo de su filmografía. Que hasta son un poco cínicos muchas veces. Absolutamente. ¿No? Y un poco como él, ¿no? Porque no hay que olvidar que Billy Wilder fue periodista, ¿no? En los años 20 en Berlín y en Viena. Y de tabloide, exacto. Entonces, creo que aquí dibuja su película más oscura, que es mucho decir, ¿no? De este hombre que hizo unas comedias oscurísimas
y dice alguien también, y unas películas oscuras muy divertidas, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. No, pero a la vez, bueno, hay que decir que esta película en su momento fue el gran fracaso en la carrera de Billy Wilder, justamente en una época que era, pues quizás uno de los cineastas más exitosos de su momento, ¿no? En realidad, digo, y pensando que Kirk Douglas, que ya era una gran estrella para el momento, no hubiera como jalado la atención, y que por supuesto toda la crítica del momento se le había ido encima, porque lo que estaba retratando era periodistas, y casi prácticamente ningún crítico habló bien de esta película, y fue un estrepitoso fracaso en ese momento, y la revaloración de esta película en realidad viene mucho después, ¿no? Es que creo que tiene mucho que ver con un fenómeno cultural muy estadounidense, que es el proteger a la institución inmediatamente. De hecho, leí una crítica contemporánea de la película que decía que precisamente atacaba a una de las grandes instituciones estadounidenses, que es el periodismo, ¿no? La prensa libre, el cuarto poder. Entonces, es muy interesante cómo ha cambiado la perspectiva, sobre todo en Estados Unidos, de esta película, porque en efecto, cuando aparece incluso Bosley Crowther, el gran crítico estadounidense, le molesta la película, ¿no? Dice que es magistral, pero de todos modos los temas le disgustan. ¿Por qué? Porque creo que, y eso es lo interesante de la obra en general de Billy Wilder, captura la obra de Billy Wilder una nación que se cree ingenua, que quiere asumirse como muy conservadora y con estos valores morales del cristianismo evangélico, pero que en realidad actúa de una forma completamente contraria, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en el statu quo que dibuja en Piso de Soltero o The Apartment, que es esta película donde ves el tratamiento de la mujer como algo, el maltrato a la mujer como algo normal, ¿no? Como algo usual, les dan nalgadas, las seducen, las usan, y te das cuenta de cómo después, por ejemplo, el personaje de Fred MacMurray, que es el jefe, está en su... Dos especialistas, Vamos a dejarlo ahí, Alonso, para que nos sigas platicando justamente de esos personajes de Billy Wilder. Vámonos a un corte en Cinema 20.1 y volvemos para seguir platicando de Ace in the Hole, una película clásica de Billy Wilder. Bueno, estábamos platicando en Cinema 20.1 acerca de Ace in the Hole, que es una película de Billy Wilder del año 51, en una especie de recapitulación de no solamente de una película clásica, sino de una cinta que me parece que hoy viene mucho a cuento con los acontecimientos recientes del sismo, y ahora creo que vamos a ir direccionando un poco como a por qué. Esa película se llamó Aquí, ¿cómo les dije que se llamó aquí? Cadenas de piedra, cadenas de roca, ¿no? Pero se conoce también como El Gran Carnaval, así que digo, quizás ese es el título más conocido. Y Alonso justo nos estaba platicando de los personajes de Billy Wilder, de cómo podemos empatar este personaje de Kirk Douglas, este periodista cínico y duro como la piedra, como le dicen en la película, hacia estos otros personajes en otras películas de Wilder. Pues, como les decía, es esta figura diabólica, ¿no? Que es muy típica de la obra de Billy Wilder. Y creo que es uno de los personajes más interesantes porque es de los pocos que se admiten como tal. Porque la mayoría vive de esta hipocresía de pensar que a lo mejor puede que hagan algo que los redima, que los cambie. Exacto, ¿no? Y sobre todo que sus actividades son normales, ¿no? O sea, por ejemplo, para la mayoría de los esposos en las películas de Wilder es completamente normal la infidelidad y maltratar a la mujer, porque porque es algo muy típico del Estados Unidos de los años 50, 60, ¿no? Lo vemos en la introducción de la comezón, del séptimo año, ¿no? De Seven Year Itch. Entonces, me parece que es una película que hablábamos también de por qué responde tan mal la prensa. Por eso, porque Billy Wilder diagnostica este mundo hipócrita y la gente en aquel entonces, incluso la crítica, yo pienso, vive dentro de este sueño de que la forma de vida estadounidense y las instituciones estadounidenses son imperfectibles, ¿no? Entonces, obviamente responden con mucho desprecio a ella, y es cuando a lo largo de los años de repente se van dando cuenta a través, por ejemplo, de la presidencia de Nixon, ciertos eventos históricos que los van haciendo cada vez más cínicos y cada vez más desconfiados hacia la figura presidencial, que en general la institución estadounidense se va devaluando y la gente va viendo que esta película no estaba tan equivocada, ¿no? Realmente no estaba equivocada.
Nos estabas contando un poco como del contexto mismo en la carrera de Wilder de esta película y de lo que pasó con Paramount, el estudio con el que la hizo. La película, como ya mencionaste, Roberto, pues fue un fracaso. Fue un fracaso en la taquilla y fue un fracaso, a pesar de ser una película pues, de un gran presupuesto, ¿no? Porque la película se la soltaron, digamos, a Billy Wilder. Es la primera película en la que él es productor dentro de toda su filmografía y se la soltaron por el éxito de Sunset Boulevard, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, aparte, viendo la película, es impresionante el tamaño de la producción, ¿no? Ese mítico plano en el que camina el papá de Mineo, ¿no? El papá... Del hombre que está en la meta. Leonard. Exactamente. Y entonces se descubre todos los coches estacionados, la gente, la feria, ¿no? La rueda de la fortuna, el tren llegando, ¿no? Y que corta este plano donde empiezan a bajar la gente cuando todavía ni siquiera llega el tren. Bueno, entonces toda esa maquinaria que le sueltan a Billy Wilder y que fue un fracaso tremendo en taquilla. Y entonces el estudio decidió... la película estuvo en Venecia, estuvo en el Festival de Venecia, ganó un premio, el premio internacional, uno de esos premios que ya no existen dentro del festival, ¿no? Gana este premio y entonces se les ocurre, que es una gran idea, cambiarle el nombre. Y entonces votan por esto de The Big Carnival, ¿no? Que en España y en otros lugares se trasladó al Gran Carnaval, que es como mucha gente conoce la película, ¿no? Muchas veces Ace in the Hole no les suena, a pesar de que pues, se remite directamente a una frase que dicen dentro de la película y que es este as bajo la manga, ¿no? Que este Chuck Tatum tiene dentro de lo que narra Billy Wilder, ¿no? Una de las partes como de la pertinencia que creíamos que tenía, y cada vez que le contaba a alguien acerca de que íbamos a hacer un programa sobre esta película, todo el mundo me hablaba del capítulo de Los Simpson, de Bart y el radio, ¿no? Digo, justamente este capítulo donde Bart se le cae un radio al pozo y genera todo este como espectáculo mediático muy parecido a lo que ocurre en esta película. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Sí, por supuesto, el episodio de Timmy O'Toole. Exacto. Que en buena medida es una parodia de esta película, ¿no? Como muchos episodios de Los Simpson de la época en que me parecían magníficos precisamente porque rescataban mucho de la cultura popular estadounidense. Pero sí, ese episodio te remite completamente a esta película, ¿no? Porque ves como Bart arma su circo inventando al niño, y creo que eso ya nos va acercando un poco más a por qué hablamos de esta película ahora. ¿Por qué hablamos de esta película ahora? La película está basada en un accidente real que tuvo un hombre en los años 20 en Kentucky, ¿no? Que quedó atrapado en una cueva, ¿no? Entonces también está basado en eso y también en el caso de una niña que en California también quedó atrapada. Entonces como que se nutre de esas dos anécdotas o de esos dos acontecimientos, lo cual sigue conectando los hilos de una forma tremenda, ¿no? Y hay más elementos a tomar en cuenta. El que él tuviera la exclusiva de la situación, ¿no? Amparado por las autoridades, dentro de la película, inclusive dentro de este retrato que hace de la prensa y de los medios y por el cual que hablábamos hace ratito del rechazo que tenía la crítica o los periodistas, ¿no? a esta película, es que también los dibuja a ellos un poco mal siempre, ¿no? Claro. A los editores, a los otros periodistas de los otros medios, ¿no? Inclusive están muy molestos por esa escena en la carpa cuando él los va, aparte diseccionando en alcohólicos, desvergonzados, ladrones y en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí Billy Wilder es muy agudo y feroz, ¿no? Como con la crítica que hace dentro de la película. Sí, de hecho, justo investigando sobre el capítulo de Los Simpson, ¿no? La entrada de Wikipedia lo que dice es justamente de la manera más así directa el caso Frida Sofía, ¿no? Que es un poco lo que venía a cuento. En el capítulo ya está modificada la entrada en Wikipedia de ese capítulo de Los Simpson y habla justamente de esto que vivimos del 20 al 21 de septiembre pasados, ¿no? Donde vimos como todos estuvimos atentos y había un país conmovido en torno al caso de una niña que supuestamente estaba atrapada en las ruinas del colegio Repsamen, ¿no? Y que de pronto sentimos que tenía un montón de conexión con esto que Billy Wilder ya había anticipado más de 60 años atrás. Sí, por supuesto, y que como mencionaba Jonathan, son casos, se basaba en casos anteriores, uno de ellos gana el Pulitzer, por cierto, el del 25. Entonces, sí, es una cosa muy típica del periodismo y a final de cuentas, de hecho yo lo pensé, o sea, cuando empezó a salir esto de que Frida Sofía no existía, dije inmediatamente Ace in the Hole. De hecho, fue raro y no por
ponerme como muy intelectual, pero es que no me había acordado del episodio de Los Simpson hasta que empezó a circular en redes, pero esto fue lo primero en lo que pensé. Y es fascinante, ¿no? Porque de alguna manera, aunque me parece que llega a exagerar mucho Wilder, porque sí simplifica mucho a los personajes, precisamente borrachos, etcétera, pero porque al final de cuentas su estilo, creo que está en ese punto en el que está a punto de encontrarse con una dimensión más humana en sus personajes, que es lo que ves ya a finales de los 50, que son personajes mucho más complejos, no nada más son malos o buenos, etcétera, ¿no? En esta etapa creo que todavía está un poquito aficionado a ciertas caricaturas, pero a final de cuentas son caricaturas que, como todos los estereotipos, de alguna manera sí tienen que ver con las figuras reales, ¿no? Entonces, ese estilo de sátira, y de hecho eso es lo más interesante de esta película, que de alguna manera es seria, ¿no? Incluso el final es muy duro, pero hay que verla, creo, ante todo como una sátira, porque es una película que se burla mucho de estas situaciones, ¿no? Entonces, de repente ves este asunto de Frida Sofía y es una cosa que de verdad no sé ni siquiera bien cómo describir la relación, ¿no? Es difícil, o sea, no puedes creer que algo que de repente incluso a lo mejor si no supiéramos de estos casos, vemos la película y decimos, está exagerado, ¿no? Y de repente ves que pasan, es muy impresionante, es muy fuerte, ya olvidémonos como crítico, en mi caso como espectador, ¿no? Sí, es como si la realidad superara de alguna manera como a una ficción. Totalmente, realidad, ¿no? Claro, y tiene, nada más rápido decir, unas reflexiones demoledoras, y justo tiene que ver con esto, porque al mismo tiempo que se daba o se suponía el caso de esta niña, Frida Sofía y tal, pues había montones de personas atrapadas en otros edificios, claro, ¿no? Y hay un momento en el que... había una cámara pegada al colegio Repsamen solo para ver ese rescate durante horas, ¿no? Exactamente, ¿no? Inclusive el esfuerzo de la sociedad civil por ayudar se volcó hacia allá, no diría que olvidando para nada los otros lugares, pero sí captó muchísima atención. Y hay un momento en la película en la que Tatum le dice a su protegido, al fotógrafo que lo acompaña, ¿no? Le dice, es que es mucho más interesante una sola persona que 50 personas. Si hubiera 50 personas ahí, no me interesaría para nada, ¿no? Pero hay una sola persona y eso humaniza completamente a la víctima. Y entonces eso es mucho más interesante para la gente. Como noticia. Como noticia, exactamente. Pues, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa se acabó, lo siento muchísimo. Qué maravilla poder hablar de Billy Wilder. Eso me entusiasma siempre mucho. Jonathan, gracias, de verdad. Gracias. Alonso, gracias. No, sé que estás contrario. muy de moda, así que es increíble tenerte aquí invitado en TV No, al contrario, muchas gracias. Pues bueno, la gente seguramente después de escuchar este programa se preguntará dónde puede ver precisamente esta película. Bueno, hay una edición que aquí la generosidad de Jonathan trajo, no la va a regalar, digo, en realidad solo la trajo, está en Criterion Collection, que es, bueno, todos lo sabemos, una pues de las grandes, de los grandes sellos, digamos, como edición de películas en DVD. Y está pues también disponible por ahí, si escarban un poquito en la web, también se la van a encontrar por ahí. Una película imperdible, la verdad, y enormemente vigente justamente en estos tiempos que vivimos, para cuestionarnos precisamente el papel de los medios y el papel que nosotros como población jugamos respecto a esos medios. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinema 20.1 y nos vemos por aquí la próxima semana para seguir platicando de cine.